A continuación vamos a ver unos sucesos históricos que contribuyeron a la formulación de la ciencia de las relaciones internacionales. Eh, Esto básicamente inicia en el siglo XV con el Tratado de Tordesillas y a partir de ahí una serie de sucesos hasta la actualidad en donde vamos a enfocarnos en dos eventos principales. El primero de ellos es la Paz de Westfalia, como un hito histórico en la consolidación de las relaciones, y otro, un hecho histórico, que es la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló en 1939. Pero no antes de eso, vamos a hacer un breve repaso por todos los otros eventos. El Tratado de Tordesillas básicamente fue un reparto de las zonas de navegación del Atlántico entre España y Portugal para el proceso mercantil que ellos hacían hacia América. Bueno, como hito histórico, quiero hacer referencia a la Paz de Westfalia. Eh, Antes de empezar, quiero hacer referencia también a la fuente primaria utilizada para obtener esta información que se obtuvo del libro de la autora Esther Barbé denominado Relaciones Internacionales. ¿Por qué es importante? Pues porque aquí nos da un flujo y nos da peso para que podamos entender por qué la paz de Westfalia es importante para el inicio de las relaciones internacionales. ¿Qué pasó con el tema de la paz de Westfalia? Esta paz fue firmada a partir de una disputa por la libertad religiosa que se presentó en el norte de Europa, especialmente en Alemania, en donde católicos y protestantes estaban luchando por la libertad de su credo. Pero otros efectos colaterales que tiene la firma de esta paz es que se consolida Europa como un grupo de cooperación interna y se le da una soberanía a los estados más pequeños, creando el concepto del Estado moderno. Posterior a la paz de Westfalia, vino un periodo de transición donde estuvo la Revolución Rusa, la Declaración de los Derechos Humanos, que básicamente se situó o tuvo sus causas en una situación política deteriorada, crisis económica, libertades de derechos, y pues la consecuencia de estos eventos fue la Declaración de los Derechos Humanos, la independencia de los estados latinoamericanos siguiendo ejemplo de Francia, y el inicio de la Revolución Industrial. Viene el Congreso de Viena en 1815, donde nace el concepto de soberanía y no injerencia sobre estados, y se restablecen las fronteras en los países europeos, diseñándose un nuevo mapa político, y pues se considera como el inicio de paz de las relaciones internacionales. Este periodo de paz finaliza ya con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, donde realmente los actores dentro de los que participaron, los estados participantes, Alemania e Italia, fueron los más derrotados. Pues fueron propiciadores y fueron derrotados. Al ser Alemania uno de los propiciadores, en 1919 viene el Tratado de Versalles, que tiene tres grandes componentes. El primero, le exigen a Alemania que devuelva los territorios invadidos, le exigen indemnización a las víctimas del conflicto armado y le exigen a Alemania una serie de condiciones para sostener sus ejércitos, cantidad de hombres, cantidad de armas, capacidades logísticas y demás. Viene después del Tratado de Versalles la Gran Depresión, que fue una crisis financiera mundial que se prolongó en la década de los 30, y esa crisis lo que hizo fue surgir unas nuevas ideologías como el comunismo, el socialismo y el fascismo, en respuesta pues a las personas que tenían necesidades básicas y buscaban en sus gobiernos, en sus estados, que les pudieran suplir las necesidades. Eh, una de estas ideologías son las que adopta Adolf Hitler, quien llega al poder alemán y da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Esa guerra mundial se desarrolla en 1939 y aquí es donde voy a profundizar como mi hecho histórico. ¿Qué pasa aquí? Hay una profundización de ideologías causadas por la depresión de la que hablamos en 1929 y antes de eso, en 1919, a partir de la firma del Tratado de Versalles, Alemania pues de una u otra manera queda herida al haberle quitado su poder expansionista y haberle quitado territorio y poder económico. Entonces ellos inician con una campaña expansionista para recuperar ese territorio, iniciando por la ocupación de Austria, Checoslovaquia, una ocupación concertada que tuvieron en Polonia y pues ya Gran Bretaña y Francia para garantizar la seguridad de sus fronteras le declaran la guerra a Alemania. Esta Segunda Guerra tuvo dos vertientes, una en Europa
con todo el componente alemán que se viene expandiendo y se viene a conformar una alianza europea occidental que está integrada también por los países vecinos a Alemania y por el otro costado la Unión Soviética con Stalin. Uno de los principales actores que podemos ver en este hecho histórico es la aparición de Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, la Unión Soviética, Italia y Francia, con cada uno de sus representantes políticos, en donde hay figuras icónicas como Winston Churchill, el presidente Roosevelt, Stalin y Benito Mussolini. Se presentaron diversas batallas durante 6 años que duró la guerra, que a lo largo del mundo. Estoy hablando de Pacífico como en Europa. Y esta guerra finaliza posterior a cuando Estados Unidos participa en la guerra y está defendiendo sus intereses contra Japón y les lanza las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Ya finalizando la Segunda Guerra Mundial, se crea el Plan Marshall por parte de Estados Unidos como un paquete de ayudas para que Europa se pueda recuperar de la destrucción provocada por el conflicto. Y esta ayuda igualmente va acompañada de un foco principal que es paz y seguridad entre los estados y de allí nace la iniciativa de conciliar las diferencias entre países y nace la ONU. Posteriormente a esto vienen una serie de eventos ya en el siglo XX, siglo XXI, a finalizar la Guerra Fría, donde se desarrollan acciones no bélicas por parte de Rusia y Estados Unidos y tienen objetivos principales como es la carrera al espacio, la carrera armamentista y estar presentes en las guerras de Cuba, Corea, Afganistán e Israel. Posterior a ello ya viene la caída del muro de Berlín, entonces ya posterior a 44 años desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania sufre tres grandes transformaciones. Primero, los aliados de la Segunda Guerra se reparten su territorio, posteriormente lo consolidan Oriente-Occidente con economías capitalistas y socialistas y se concentra a partir del 89 con la caída del muro de Berlín en un solo estado. Y finalizamos este paso por la historia con la desintegración de las repúblicas soviéticas, que Rusia, a partir de un contexto económico fuerte que tienen, una caída económica en sus finanzas, y en su nivel de producción, los países empiezan a exigir a la Unión Soviética que pueda haber una economía basada en el capitalismo similar a China y el presidente en ese momento, Gorbachev, pues presionó para que se pudiera implementar las democracias y esto resulta con la consolidación de 15 territorios que estaban antes de la Segunda Guerra, vuelven y se recuperan, se restablecen y lo que pasa para Rusia en su momento es que pierde un tercio de su territorio soviético y casi la mitad de población.